Nueva reunión ayer, nuevo foro, más micrófonos, más discursos. El tema, la administración de justicia, que puede colapsar. Si es que no se le dan a los jueces facultades para transigir más con el delito, para negociar mejor, para conseguir a través del principio de oportunidad e impunidad para los delincuentes que prometan denunciar a otros delincuentes, para acabar de convertir al país en lo que lo estamos convirtiendo, un hervidero de denuncias fundadas algunas, infundadas las otras, un tráfico de informaciones absolutamente insostenible. Esas sucesivas declaraciones sobre la administración de justicia, esos repetidos intentos para reformarla sin llegar a ninguna parte, no nos indican que hay algo sustantivo que se está eliminando. No hay un problema de fondo, un problema básico, esencial, que la gente no tiene en cuenta alrededor de la justicia. Porque ¿a cuántas reformas a la administración de justicia hemos asistido? ¿Y a cuántos intentos fallidos? Como el pasado, que no contenía cosa significativa y que terminó en un escándalo monumental, coronado con la gloria de unas objeciones presidenciales a una reforma constitucional, lo que no tenía antecedentes en Colombia. Ahí sí que es cierto que el presidente Santos hace cosas que nunca antes se hicieron en el país. Pero volvamos al tema, la administración de justicia. Las cárceles atiborradas de delincuentes, no se construyen cárceles nuevas. No hay ningún plan de resocialización de los delincuentes. El gobierno elimina ese tema porque pasa en puntillas por él. No quiere que se discuta el tema. Un delincuente llega a una cárcel, no tiene nada que hacer, se despierta por la mañana, si es que en la noche ha podido conciliar el sueño, y pasa todo el día con otros delincuentes, y entre todos sumando sus malas experiencias, sus rencores contra la sociedad, su odio. No tienen nada en que ocuparse, no tienen un trabajo, no tienen una estructura de formación, nada que los resocialice, como se utiliza hoy el término. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Que estamos alimentando fieras que un día salen de la cárcel con más odio por la sociedad y con una capacidad mucho mejor dispuesta para la comisión de los delitos más atroces. En lo que respecta a la ciencia penal, al derecho penal, a la criminología, nuestro desarrollo en el último tiempo ha sido sencillamente lamentable. Entre otras cosas porque hemos nombrado los fiscales que no correspondía nombrar y porque hemos abandonado la administración de la justicia penal, y ahí están los resultados. ¿Y para qué hablar de la justicia contencioso administrativo? ¿Y para qué hablar de la justicia civil? ¿Y para qué hablar de la justicia laboral, que es tal vez la más angustiosa de todas ellas? Cuando hay un proceso laboral, muy seguramente una de las partes está discutiendo su manera de subsistir. Es el trabajador al que se le burlaron sus derechos, es el pensionado que está esperando que se le reconozca su derecho a una pensión de retiro, es la persona enloquecida porque fue destituido sin razón. Y esos procesos toman tiempo y no se resuelven. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay una cuestión de fondo que hay que tratar y los colombianos no estamos acostumbrados a tratar las cuestiones de fondo. Hay un problema muy hondo en la administración de justicia que no se quiere enfrentar y que empieza desde las facultades de derecho y desde el tipo de derecho que se enseña en Colombia. Todavía los colombianos decimos es que este jovencito que terminó bachillerato pretende estudiar leyes. Ahí, a partir de esa equivocación fundamental, está todo resuelto. El derecho no estudia leyes. El derecho estudia conductas humanas que tienen una regulación normativa, porque es un imperativo, porque la esencia del derecho es el deber ser, pero el objeto del derecho no es la ley. La ley es la forma lógica que toma el derecho para gobernarlo. El derecho es conducta, el derecho es vida humana. ¿Qué se necesita
para que haya un abogado que de verdad lo sea y un juez que pueda dirimir los conflictos en la sociedad, que esa persona sea nada menos que un humanista, que conozca la historia, que conozca la filosofía, que conozca la sociedad a fondo, que sea un economista por lo menos, con una formación básica esencial para poder conocer cómo son los fenómenos societarios y los fenómenos macroeconómicos, para que entienda cómo funciona la economía. ¿Estamos formando esos abogados? Por supuesto que no. Seguimos enseñando leyes en facultades de derecho que no tienen ninguna capacidad para conseguir los profesores suficientes, suficientes no en su número, sino en su capacidad para transformar todo el concepto que hay sobre el derecho en Colombia. Aquí hay una profunda equivocación esencial, fundamental. Uno se preguntaría si los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los magistrados de los tribunales, son conocedores a fondo del comercio internacional y conocen sus mecánicas y conocen los instrumentos del comercio internacional que se revierten al comercio local y que producen operaciones financieras y que producen realidades que tienen un profundo impacto en la vida de la comunidad. ¿Cómo decirle a un juez, exigirle a un juez que vaya a tomar determinación sobre cómo debió ser o debe ser un comportamiento bancario si no sabe lo que es un banco? ¿Y cómo decirle que resuelva un problema de tráfico internacional si no sabe qué es una carta de crédito y si no sabe qué son los Incoterms? Pues es que tenemos abogados diseñados para manejar leyes, para manejar incisos, para vivir con el alma prendida de un inciso, como diría el inmortal Gilberto Alzate Avendaño. Un abogado tiene que tener una formación humanista que le permita captar la realidad social, que le permita entenderla, y eso le permitirá juzgarla. Aquí hay una equivocación profunda, una equivocación de fondo en el tipo de abogado y en el tipo de derecho que debemos tener. Un juez ilustrado, un juez capaz, un juez que conozca la realidad social puede dictar sentencias en muy corto tiempo. Un juez que la ignore evitará enfrentarse a la sentencia como pueda y se entretendrá con autos de sustanciación e interlocutorios y con incidentes que van y que vienen y con ampliación de pruebas, porque le tienen terror a llegar al último punto, donde tienen que demostrar su sabiduría y donde tienen que mostrar el sentido de la justicia que llena sus conocimientos y que le permiten dictar las sentencias adecuadas en los procesos que son puestos a su consideración. Tenemos una justicia hecha para entretenerse con incidentes intermedios y para no llegar al fondo del asunto. Y por lo mismo ha aparecido un juguete maravilloso, el de la tutela, que todo lo resuelve. Como prácticamente no hay que motivarle y como cualquiera dicta tutela sobre cualquier cosa diciendo lo que le parezca o lo que cree que debe ser, ahí vino como anillo al dedo la tutela y crecieron las tutelas y se multiplicaron y la gente dice puede que en un tutelazo me salga lo que es imposible que me resulte a través de un juicio formal y de un juicio serio. La crisis en la administración de justicia es una crisis profunda, es una crisis inmensa. Los primeros interesados en manejarla deben ser los magistrados de las altas cortes, que deben despojarse de cierto ánimo pendenciero político que los asiste desde hace rato para hacer lo suyo, que es comprender a fondo el tema del derecho, hacerse cargo de los grandes fenómenos de interrelación o de relación interindividual, para darle a los colombianos una respuesta, para que las cárceles no estén hacinadas, para que los procesos civiles no sean indefinidos, para que la jurisdicción contencioso administrativa no sea un albur, para todo ello y para que la justicia laboral sea pronta, cumplida y respalde al trabajador, haciéndole justicia plena al patrono. Los jueces tienen una función fundamental, definitiva en una sociedad. Una sociedad donde las figuras más importantes, más veneradas, más aplaudidas no sean los jueces y los maestros, es una sociedad que está perdida, camino de su disolución. Y estamos formando maestros
para la revuelta, especialistas en la fabricación de papas bomba, con una calidad de transferencia de conocimientos tan pobre como la que se acaba de ver en las últimas pruebas PISA, frente a la cual los maestros organizados en FECODE no dicen una palabra. Y estamos creando unos abogados que saben supuestamente de algunas leyes, conocen unos incisos y unos parágrafos que hoy son y mañana los cambian y dejan al juez en la mitad de la nada, en la mitad de la noche, porque no sabe de derecho, porque no es un humanista, porque no tiene criterios de hermenéutica que le permitan batirse por la entraña, por la maraña de las disposiciones legales muchas veces contradictorias y difíciles de captar. Por Dios, entendamos que el problema es de fondo, que no se resuelve simplemente con medidas transitorias para abrir las puertas de las cárceles y sacar delincuentes a rodos de ellas. Necesitamos una justicia que de verdad lo sea y nos tenemos que preguntar cuál es la causa fundamental de una crisis que se mantiene intacta o cada vez peor en la medida en que corre el tiempo. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 34 minutos.